Donald Trump acaba de ordenar a la Reserva Federal que revise la posibilidad de otorgar a las empresas de criptomonedas y blockchain acceso a cuentas maestras, es decir, acceso al sistema de la Reserva Federal de forma directa. Ha firmado esta orden ejecutiva en el día de ayer y lo que hay detrás de esta firma es mucho más grande de lo que imaginas y afecta mucho más a empresas blockchain y a criptomonedas como XRP, porque la Fed, punto número 1, hace un mes y medio lanzó el comunicado de que FedNow iba a funcionar para pagos transfronterizos y para ello necesita intermediarios. Estos intermediarios tienen que tener dos licencias. La primera es la Fed Master Account, que es lo que Donald Trump está diciéndole a la Fed que revise ahora mismo, y la segunda es la licencia de banco de la OCC, que precisamente Elizabeth Warren en el día de ayer estaba atacando a las licencias que obtuvieron Coinbase, Ripple y Paxos. Para entender lo que realmente está ocurriendo aquí por detrás, lo que tenemos que entender es qué hay detrás de la Reserva Federal, cómo ha funcionado hasta ahora y lo que vas a ver a continuación te va a dejar claro totalmente por qué la ley de claridad se va a aprobar en los siguientes 1 o 2 meses con una certeza absoluta y cómo esto va a impactar a las políticas monetarias de la Reserva Federal, las cuales van a cambiar por completo una vez la blockchain esté aprobada. El impacto de esto es bestial y lo que vas a ver a continuación es un vídeo de la historia de la Reserva Federal y de cómo esta tiene unas implicaciones bestiales en la economía y en nuestras vidas. Dicho esto, si valoras este tipo de contenido que vas a ver a continuación y en algún momento sientes de verdad que te está aportando valor, un buen like se agradece y todo tuyo. Ahora mismo, mientras estás viendo este vídeo, hay una institución que controla el valor de cada dólar que tienes en tu cartera. Decide si la cuota de tu hipoteca sube o baja, puede crear trillones de dólares de la nada con solo pulsar una tecla y es más poderosa que el presidente, Congreso y cualquier agencia gubernamental. La mayoría de la gente no tiene ni idea que existe y quienes sí lo saben no entienden realmente lo que hacen. Y eso es exactamente como fue diseñada. Estoy hablando de la Reserva Federal. Y la historia de su origen parece un thriller de conspiración, porque realmente lo es. Reuniones secretas en una isla privada, un grupo de los banqueros más ricos del mundo redactando legislación en completo secreto, y una ley aprobada en Nochebuena mientras la mayor parte del Congreso se había marchado. Y un sistema que ha controlado el dinero de Estados Unidos durante más de un siglo. Al final de este vídeo vas a entender quién controla realmente tu dinero, por qué tienen ese poder y qué significa eso para tu futuro financiero. Porque una vez ves cómo funciona realmente el sistema, ya no puedes dejar de verlo. Esta es la historia de la Reserva Federal, la institución más poderosa que nunca has comprendido. Noviembre de 1910. Un vagón privado de tren sale de Nueva York en completo secreto y dentro viajan 6 hombres. Usan únicamente sus nombres de pila, sin apellidos, sin títulos y no le dicen a nadie a dónde se dirigen. Estos 6 hombres representan una cuarta parte de toda la riqueza del mundo y si alguien descubriera que estaban reuniéndose juntos, provocaría el pánico. Los mercados bursátiles se desplomarían. Los gobiernos investigarían, así que viajan en secreto a una isla privada frente a la costa de Georgia, Jekyll Island, un resort reservado para las familias más ricas de Estados Unidos. Durante 9 días trabajan en completo aislamiento, escribiendo, planificando y diseñando. Y lo que crean en esa isla cambiaría el mundo para siempre. Les dará el control sobre la oferta monetaria de Estados Unidos, les permitirá crear ciclos de auge y crisis económica y los hará más poderosos que cualquier rey o emperador de la historia y durante más de un siglo controlará tu vida de forma que jamás imaginaste. Aquí es donde empezó todo. Déjame ponerte en contexto. La América de 1910 está aterrorizada de los bancos. ¿Por qué? Porque los bancos siguen quebrando, los ahorros desaparecen, las crisis económicas ocurren cada pocos años, el pánico de 1907 fue el peor hasta el momento, todo el sistema financiero estuvo a punto de colapsar. Los estadounidenses culpan a los bancos y no se equivocan. Los bancos estaban concediendo préstamos arriesgados, especulando con el dinero de los depositantes y cuando las cosas salían mal la gente común lo perdía todo. La indignación pública era enorme, la gente exige control gubernamental sobre la banca. Algunos incluso piden que el gobierno tome control total del sistema bancario. Los grandes banqueros tienen un problema, saben que algún tipo de reforma bancaria está en camino, pero no quieren que el gobierno tenga el control. Ellos quieren controlarlo ellos mismos, así que idean un plan brillante y audaz para crear un banco central y hacer que parezca una institución gubernamental, pero estructurado de manera que ellos sean quienes realmente lo controlen, pero necesitan secreto. Si el público descubre que los banqueros están redactando legislación bancaria, habrá disturbios, y ahí entra el senador Nelson Aldrich.
presidente del Comité de Finanzas del Senado y uno de los políticos más poderosos de Estados Unidos. Además, estaba conectado con los Rockefeller a través de su matrimonio. Aldrich organiza la gran reunión secreta, invita a 6 hombres a Jekyll Island. El primero, él mismo, el senador Nelson Aldrich, representando al establishment político. 2. Frank Vanderlip, presidente del National City Bank, el banco más grande de Estados Unidos representando los intereses de los Rockefeller. 3. Henry Davidson, socio principal de JP Morgan. 4. Charles Norton, presidente del First National Bank of Nueva York. 5. Benjamin Strong, otro hombre de confianza de Morgan que más tarde se convertiría en el primer presidente de la Reserva Federal. Y 6. Paul Warburg, socio de Kuhn Loeb & Company, representando a las familias bancarias europeas, especialmente a los Rothschild. Estos 6 hombres representaban a los bancos más grandes de Estados Unidos y sus respaldos europeos. Juntos controlaban más riqueza que la mayoría de los países. Viajaron a Jekyll Island por separado para evitar sospechas, usaban únicamente sus nombres de pila y le dijeron al personal que iban de caza de patos. Durante 9 días trabajaron escribiendo, debatiendo y diseñando un sistema que les diera el control sobre el dinero de Estados Unidos. Lo que crearon fue una genialidad diabólica. Diseñaron un banco central, pero no lo llamaron así. Los estadounidenses odiaban la idea de un banco central. El primer y el segundo banco de los Estados Unidos habían sido destruidos por la ira popular, así que lo llamaron Sistema de la Reserva Federal. Federal hacía que sonara como una agencia gubernamental, Reserva hacía que pareciera algo seguro y conservador, y Sistema hacía que sonara descentralizado y democrático. Pero aquí está el truco, no es federal, no es realmente una reserva y no es un sistema democrático. La Reserva Federal es una corporación privada propiedad de los bancos miembros. Sí, escuchaste bien, la institución que controla el dinero de Estados Unidos es propiedad privada de los mismos bancos que supuestamente debe regular. El presidente designa la Junta de Gobernadores, pero el verdadero poder reside en los 12 bancos regionales de la Reserva Federal que son propiedad de los bancos privados. Es la estafa más brillante de la historia, crear una institución privada, darle autoridad gubernamental y hacer que parezca que trabaja por el interés público. Después de 9 días ya tenían su plan, regresaron a sus vidas y comenzaron la operación política para convertirlo en realidad. Pero tenían un problema. ¿Cómo consigues que el Congreso apruebe un banco central cuando los estadounidenses odian los bancos centrales? Los banqueros pasaron 3 años presionando, sobornando y manipulando a los políticos, necesitaban el momento perfecto para aprobar su legislación y entonces llegó. El 23 de diciembre de 1913, la mayor parte del Congreso ya había abandonado Washington por Navidad. Las cámaras estaban prácticamente vacías, fue entonces cuando atacaron. Impulsaron la ley de la Reserva Federal a través del Congreso en una sesión casi vacía y consiguieron que el presidente Woodrow Wilson la firmara al día siguiente, en Nochebuena de 1913. La Reserva Federal había nacido, pero lo que la mayoría de la gente no sabe es lo que Wilson dijo años después sobre ello, que es escalofriante. La ley de la Reserva Federal fue aprobada el 23 de diciembre de 1913 para Nochebuena, ya era ley. Años más tarde, el presidente Wilson supuestamente dijo: «Soy un hombre profundamente infeliz. Sin darme cuenta, he arruinado a mi país. Una gran nación industrial está ahora controlada por un sistema de crédito. El crecimiento de la nación y todas nuestras actividades están por lo tanto en manos de unos pocos hombres». Aunque se discute si realmente pronunció exactamente esas palabras, el sentimiento detrás de ellas sí refleja la realidad. Wilson llegó a arrepentirse de haber firmado la ley de la Reserva Federal, pero ¿qué es realmente la Reserva Federal? ¿Qué hace en realidad? Esto es lo que te cuentan en la escuela. La Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos. Gestiona la oferta monetaria, fija los tipos de interés y estabiliza la economía. Es independiente de la presión política para poder tomar decisiones económicas sólidas. Todo eso suena razonable, ¿verdad? Profesional, necesario, pero esto es lo que no te cuentan. La Reserva Federal tiene el poder de crear dinero de la nada. Literalmente puede añadir ceros a un ordenador y crear trillones de dólares y no rinde cuentas a nadie. El Congreso no puede auditarla completamente. El presidente no puede destituir al presidente de la Fed sin una causa justificada. Opera en secreto. Sus reuniones son a puerta cerrada. Sus decisiones se anuncian pero no explican realmente. Déjame explicarte cómo funciona de verdad, porque aquí es donde todo se vuelve una locura. La Reserva Federal controla 3 cosas principales. Primero, la oferta monetaria, es decir, cuánto dinero existe en la economía. Segundo, los tipos de interés o lo caro que resulta pedir dinero prestado. Y tercero, la regulación bancaria, las normas que los bancos tienen que seguir. Cuando la Fed quiere estimular la economía, crea dinero. No imprimen billetes físicos, aunque también hace eso.
Principalmente lo hace añadiendo ceros digitales a las cuentas bancarias. Esto se le llama expandir la oferta monetaria. Compran bonos del gobierno u otros activos a los bancos y a cambio acreditan las cuentas de estos bancos con dinero que antes no existía, dinero nuevo, creado de la nada. Cuando quieren frenar la economía hacen lo contrario, venden bonos, retiran dinero de circulación y hacen que desaparezca. También controlan los tipos de interés. Cuando escuchas que la Fed subió los tipos o que la Fed recortó los tipos, están hablando de la tasa de fondos federales. Es el interés que los bancos se cobran entre sí por préstamos de un día para otro. Por eso, esta tasa afecta a todo. A la tasa de tu hipoteca, al interés de tu tarjeta de crédito, al préstamo de tu coche, a los préstamos empresariales, a todo. Cuando la Fed baja los tipos, pedir dinero prestado se vuelve barato. Las personas y las empresas piden más préstamos, ganan más e invierten más. La economía crece. Cuando la Fed sube los tipos, endeudarse se vuelve más caro, la gente deja de gastar, las empresas dejan de invertir, la economía se desacelera. La Fed afirma que hace esto para mantener los precios estables y el máximo empleo posible. El llamado doble mandato. Pero esto es lo que realmente ocurre. La Fed crea ciclos, auges y crisis. Bajan los tipos, crean dinero barato e inflan burbujas y después suben los tipos y hacen estallar esas burbujas y provocan recesiones. ¿Y quién se beneficia de estos ciclos? Los bancos, los mismos bancos que son dueños de la Reserva Federal. Cuando hay dinero barato, los bancos prestan como locos y obtienen enormes beneficios. Cuando llega una crisis, los bancos demasiado grandes para quebrar son rescatados por el gobierno, los bancos pequeños fracasan y los grandes los compran a precio de saldo. Es un sistema diseñado para concentrar la riqueza y poder en manos de los bancos más grandes. Entonces, ¿cómo funciona este sistema en la práctica? Veamos el mayor desastre económico de la historia de Estados Unidos, la Gran Depresión. La historia que aprendiste en la escuela dice que el mercado bursátil colapsó en 1929 debido a la especulación y a la codicia. Los bancos quebraron, la gente perdió sus ahorros, fue un desastre natural que el gobierno terminó solucionando, pero eso no fue lo que ocurrió. La Gran Depresión fue creada por la Reserva Federal y pudo demostrarlo. Los felices años 20, la economía está en pleno auge, la bolsa sube sin parar, todo el mundo gana dinero, la vida es buena. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal mantiene los tipos de interés bajos, el dinero es barato, el crédito es fácil de conseguir, la gente pide préstamos para comprar acciones, los bancos prestan dinero como locos, la Fed está inflando una burbuja gigantesca y lo saben. En 1928 y 29 la Fed cambia repentinamente de rumbo, sube los tipos de interés de forma drástica, restringe la oferta monetaria, la burbuja estalla, el mercado bursátil colapsa en octubre de 1929, pero aquí está la cuestión. Los desplomes bursátiles no causan depresiones económicas, ocurren constantemente, los mercados se recuperan. Lo que causó la Gran Depresión fue lo que hizo la Fed después del crash. En lugar de añadir dinero al sistema, contrajeron la oferta monetaria. Para 1933 la cantidad de dinero en circulación se había reducido un tercio. Piensa en eso, un tercio de todo el dinero en circulación simplemente desapareció. Los bancos quebraron, no porque todos hicieran malos préstamos, aunque algunos sí lo hicieron, sino porque no había suficiente dinero en el sistema. Cuando la gente intentó retirar sus ahorros, ese dinero ya no existía. El economista Milton Friedman, que estudió profundamente la Gran Depresión, dijo que la Fed convirtió una recesión normal en una depresión catastrófica. Ellos hicieron esto. Ya fuera a propósito o por incompetencia, el resultado fue el mismo. Millones de personas lo perdieron todo. ¿Y quién se benefició de ello? Los bancos más grandes, JP Morgan, los bancos conectados al sistema de la Reserva Federal. Ellos sobrevivieron, compraron bancos quebrados, consolidaron su poder. Cuando terminó la Gran Depresión, el sistema bancario en Estados Unidos estaba más concentrado en menos manos que antes. Avancemos hasta los años 70, la inflación está fuera de control, cola en las gasolineras, precios duplicándose, la economía es un desastre. ¿Por qué? Porque la Fed imprimió dinero, demasiado dinero para financiar la guerra de Vietnam y los programas sociales de la gran sociedad. Inflaron la oferta monetaria, y el resultado fue inflación. Luego en los años 80, el presidente de la Fed, Paul Volcker, tuvo que aplastar la inflación elevando los tipos de interés hasta el 20%. ¡20%! Las hipotecas llegaron al 18%, la economía entró en una recesión severa, el desempleo se disparó, pero finalmente la inflación bajó. Los años 90 y principios de los 2000, la Fed mantiene los tipos bajos.
Alan Greenspan, presidente de la Fed, es llamado el maestro. Todo el mundo piensa que es un genio, pero ¿qué estaba ocurriendo realmente? Estaba inflando burbujas. Primero la burbuja de las .com, cuando explotó en el año 2000, respondió bajando aún más los tipos de interés y esto infló la burbuja inmobiliaria. Los bancos daban hipotecas a cualquiera que tuviera pulso, sin verificar ingresos, sin entrada inicial, hipotecas de tipo variable que explotarían cuando subieran los tipos. La Fed sabía que esto estaba ocurriendo, lo estaban provocando con tipos bajos, pero no hicieron nada. Entonces en el 2006-2007 empezaron a subir los tipos de interés y la burbuja inmobiliaria estalló. Y los bancos empezaron a quebrar. Y en 2008 todo el sistema financiero estuvo a punto de colapsar. La gran recesión. Millones perdieron sus hogares, millones perdieron sus empleos, las cuentas de jubilación quedaron reducidas a la mitad, la riqueza de la clase media fue destruida. ¿Y qué hizo la Fed? Rescató a los bancos, a los mismos bancos que provocaron la crisis, los mismos bancos que son dueños de la Reserva Federal. Crearon trillones de dólares de la nada. Expansión cuantitativa, QE1, QE2, QE3, compraron activos tóxicos de los bancos a precio completo, les dieron dinero prácticamente gratis. ¿Rescataron a los propietarios que perdieron su casa? No. ¿Rescataron a las personas que perdieron sus trabajos? No. Rescataron a los bancos. Y se pone aún peor. ¿Crees que 2008 fue malo? Eso no fue nada comparado con lo que ocurrió en 2020, cuando llegó el COVID. La Reserva Federal hizo algo sin precedentes, algo que habría sido impensable incluso 10 años antes. Imprimieron más dinero en unos pocos meses que todo el dinero que había existido durante toda la historia previa de Estados Unidos. Piensa en eso, más dinero creado en meses que en más de 200 años. Y las consecuencias las estamos viviendo ahora mismo. Marzo de 2020, llega la pandemia, la economía se paraliza, la bolsa se desploma, pánico por todas partes. La respuesta de la Reserva Federal fue imprimir dinero, muchísimo dinero. En apenas unos meses, la Fed creó más de 4 trillones de dólares. Compraron bonos del gobierno, compraron bonos corporativos, incluso compraron bonos basura de empresas en quiebra. La oferta monetaria explotó. La masa monetaria M2 aumentó un 40% en menos de 2 años. Esto no había ocurrido nunca antes, ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera durante la Gran Depresión, nada parecido. La Fed afirmó que era necesario para evitar un colapso económico. Quizá lo era, pero las consecuencias eran predecibles y devastadoras. Cuando aumentas la oferta monetaria un 40% obtienes inflación. Punto. No es teoría económica, son matemáticas básicas. Pero la Fed lo negó. En 2021, el presidente de la Fed, Jerome Powell, seguía diciendo que la inflación era transitoria y temporal, que desaparecería por sí sola. ¿O estaba mintiendo o era incompetente? Probablemente ambas cosas. En 2022 la inflación alcanzó el 9%, el nivel más alto en 40 años. Todo se volvió más caro. Gasolina, comida, alquiler, sanidad, todo. Tus ahorros perdieron valor, tu salario compraba menos, el coste de vida se disparó. ¿Y quién se benefició? Los ricos, las personas que poseen activos, los que tienen acciones, bienes inmuebles, negocios. Cuando la Fed imprime dinero, ese dinero no va primero a la gente común, va primero a los bancos. Y esos bancos se lo prestan a grandes corporaciones e inversores ricos. Ellos compran activos, los precios de los activos suben y si posees activos te haces más rico. Solo si tienes ahorros en efectivo y un salario te vuelves más pobre. A esto se le llama efecto Cantillon. El dinero creado por el Banco Central no afecta a todos por igual. Las personas más cercanas a la impresora de dinero son las que más se benefician. Todos los demás pagan el precio mediante la inflación. La Reserva Federal ha creado la mayor brecha de riqueza en la historia de Estados Unidos. Los ricos son más ricos que nunca, la clase media está sufriendo y la Fed es la principal causa. Pero esto se vuelve aún más loco cuando amplías la perspectiva y miras el panorama global. La Reserva Federal no solo controla el dinero estadounidense, controla el dólar, que es la moneda de reserva mundial. La Fed controla el facto del sistema financiero global. Cuando la Fed imprime dólares, afecta al mundo entero. Los países en desarrollo que tienen deuda en dólares descubren de repente que sus deudas son más caras. Los países que comercian en dólares tienen que lidiar con una inflación que ellos no provocan. La Fed puede destruir economías extranjeras con solo una decisión: subir los tipos demasiado rápido y hacer que los países endeudados en dólares no puedan pagar sus deudas. Las deudas quiebran. Argentina, Turquía, Líbano, Pakistán, todos víctimas de políticas de la Fed. Esto es imperialismo financiero. La Fed es más poderosa que cualquier ejército. Puede conquistar países sin disparar una sola bala, simplemente manipulando los tipos de interés y la oferta monetaria. Así que ya hemos establecido que la Reserva Federal tiene un poder increíble.
puede crear dinero, causar inflación, provocar recesiones y destruir economías enteras. Pero aquí está la pregunta que nadie hace. ¿Quién controla la Reserva Federal? La respuesta oficial es independiente. Está dirigida por economistas, expertos, que toman decisiones basadas en datos libres de presión política. Esa es la historia que te cuentan, pero no es verdad, ni de lejos. Entonces, ¿quién la controla realmente? La respuesta te va a sorprender. Hablemos de la estructura de la Reserva Federal, porque aquí es donde la estafa se vuelve evidente. El sistema de la Reserva Federal consta de 3 partes. La primera es la Junta de Gobernadores en Washington. 7 personas nombradas por el presidente y confirmadas por el Senado cumplen mandatos de 14 años. El presidente de la Fed cumple mandatos de 4 años. El segundo son los 12 bancos regionales de la Reserva Federal ubicados en diferentes ciudades en Estados Unidos. Nueva York, Chicago, San Francisco, etc. Tercero, tenemos al Comité Federal de Mercado Abierto, el FOM, que es quien realmente toma las decisiones de política monetaria. Está compuesto por la Junta de Gobernadores más 5 presidentes de bancos regionales. Y ahora viene la clave. Esos 12 bancos regionales de la Reserva Federal son corporaciones privadas, son propiedad de los bancos comerciales de sus respectivos distritos. Eso significa que los bancos privados son dueños de los bancos de la Reserva Federal. Los mismos bancos que supuestamente deben ser regulados por la Fed poseen partes de ella. Eso es como permitir que los prisioneros sean dueños de la cárcel. Los bancos regionales de la Fed emiten acciones para los bancos miembros. Los bancos miembros reciben dividendos sobre esas acciones, un retorno garantizado del 6% pagado con ganancias de la Fed. ¿Quiénes son esos bancos miembros? JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, los bancos más grandes de Estados Unidos. Estos bancos son dueños de la Reserva Federal, se benefician de la Reserva Federal y la Reserva Federal los regula. Nadie más ve el problema aquí. Ahora los defensores de la Fed dirán, pero la Junta de Gobernadores es nombrada por el presidente, rinde cuentas al público. ¿De verdad? Vamos a ver quiénes terminan siendo nombrados en la Fed. Presidentes de la Fed durante los últimos 40 años. Paul Volcker, anteriormente en Chase Manhattan Bank. Alan Greenspan, economista para JP Morgan. Ben Bernanke, académico, sí, pero elegido por intereses bancarios. Janet Yellen, otra académica aprobada por los bancos. Jerome Powell, antiguo socio de Carlyle Group, una gigantesca firma de capital privado. Todos y cada uno de ellos tienen profundos vínculos con la industria bancaria. Todos y cada uno de ellos provienen o terminaron trabajando en grandes instituciones financieras. La puerta giratoria entre la Fed y Wall Street está completamente abierta, y aquí viene lo más fuerte. La Fed realmente no responde ante nadie. El Congreso puede celebrar audiencias, pero la Fed no está obligada a seguir las directrices del Congreso. El presidente no puede destituir al presidente de la Fed salvo por una causa justificada. Los tribunales no tienen jurisdicción sobre la política de la Fed. La Fed opera en secreto, sus reuniones son cerradas, las transcripciones se publican años después. Sus decisiones se anuncian como hechos consumados. El Congreso ha intentado auditar a la Fed múltiples veces. Ron Paul presentó repetidamente el proyecto de ley Audit de Fed, nunca fue aprobado. ¿Por qué? Porque el lobby bancario lo bloquea cada vez. La excusa de la Fed es que necesita independencia para tomar decisiones difíciles sin presión política, pero lo que realmente quieren decir es que no quieren supervisión, no quieren transparencia, no quieren que nadie vea cómo se fabrica realmente todo esto. ¿Y qué pasa con el Banco de la Reserva Federal de Nueva York? Es el más poderoso de los 12 bancos regionales, es quien realiza todas las operaciones de mercado abierto, es la conexión directa de la Fed con Wall Street. El Banco de la Reserva Federal de Nueva York está dirigido por banqueros de Wall Street. Su junta directiva incluye ejecutivos de JP Morgan, Goldman Sachs y otros grandes bancos. En 2008, cuando estalló la crisis financiera, ¿quién decidió qué bancos serían rescatados? La Fed de Nueva York. ¿Quién decidió cuánto dinero darles? La Fed de Nueva York. ¿Y quién dirigía la Fed de Nueva York en ese momento? Timothy Geithner, quien después se convirtió en el secretario del Tesoro. Las mismas personas que causaron las crisis fueron puestas a cargo de solucionarla, y las solucionaron entregándose a sí mismos trillones de dólares. Esto no es capitalismo, esto no es un libre mercado, es un juego amañado donde la casa siempre gana porque la casa controla la oferta monetaria. Entonces, ¿qué hemos aprendido? La Reserva Federal fue creada en secreto por banqueros para servir a los intereses de los banqueros. Es una institución privada con autoridad pública, crea dinero de la nada y se lo presta a los gobiernos cobrando intereses, provoca ciclos de auge y crisis que destruyen a la clase media mientras se enriquecen a los más ricos, opera sin supervisión ni responsabilidad real, y esto no es una teoría conspiranoica, es historia documentada. La reunión de Jake Island ocurrió, la aprobación de Nochebuena ocurrió. La puerta giratoria entre la Fed y Wall Street es real.
los rescates ocurrieron, la impresión de dinero ocurrió, todo es real. ¿Y qué significa eso para ti? ¿Y qué significa esto para ti? Que si no tienes activos, realmente te vas a quedar muy atrás. Y en este canal estamos especializados en los activos digitales, que favorecen a la transición financiera por completo hacia blockchain, la cual está en este momento a punto de masificarse. Hablando de que la ley Clarity, como ya has podido ver y entender, está a un soplo de aprobarse y se va a hacer. Y lo que venimos viendo entre la industria bancaria y la industria de las criptomonedas luchando en este preciso instante por los rendimientos de las stablecoins y por si esta ley se aprueba o no, son memeces. Se va a aprobar y lo que están haciendo es ruido para que no parezcan los bancos precisamente desesperados porque esta tecnología se apruebe ya. Así es como funciona. Primero me opongo de forma pública, retraso la ley de forma pública para que quede claro que esto no me beneficia, cuando la realidad es que los bancos son los máximos beneficiados de todo esto. Tenlo claro, tenlo presente, porque si esto no fuera así, jamás hubiera llegado esta industria donde ha llegado, que precisamente fue creada para mejorar el sistema financiero actual y el sistema bancario. ¿Y qué empresas son las que están más relacionadas con esta transición? Piénsalo un segundo, sopésalo y medita el impacto que esto puede tener en sus acciones o sus blockchains o sus criptomonedas. Y dale una vuelta a si tú tienes exposición a alguna de estas criptomonedas o no. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Te ha aportado valor? ¿Te ha entretenido? Un buen like se agradece y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. ¡Adiós!